Buenas tardes, a continuación mostraremos el proceso que realizamos nosotros, el grupo 6 de nuestra práctica 3, la cual se basó en la masa de panadería. Nuestra presentación se divide en 5 etapas o 5 partes, las cuales incluyen introducción, metodología, presentación de los resultados, la discusión y análisis de los mismos y por último las conclusiones. Primero que todo, en la introducción debemos saber que las propiedades funcionales de la masa se deben al gluten. El gluten es una estructura tridimensional que se forma al mezclar harina con agua. Esta misma proporciona viscosidad y plasticidad a la masa madre, generando asimismo que las propiedades reológicas de la masa se alteren significativamente. Igualmente, sabemos que la velocidad de sillamiento ayuda a la hidratación, debido a que este proceso elimina las capas ya hidratadas y promueve a la superficie las capas que aún faltan por hidratar, así sucesivamente hasta que toda la masa esté completamente hidratada. Igualmente, sabemos que a mayor hidratación de la proteína, la resistencia del sistema a la extensión aumenta, debido a que a medida que se va hidratando, se van formando ciertas estructuras llamadas fibrillas que se alinean en una matriz y por ende le da la resistencia o aumenta la resistencia de extensión de la masa. Finalmente, nos damos cuenta que tanto el tiempo de fermentación como la porción o el tamaño de la masa madre son importantes para determinar las propiedades del pan, tanto físicas como reológicas. Ahora bien, en cuanto a nuestro objetivo, prácticamente se basó en analizar el efecto del tiempo de fermentación en las propiedades reológicas de la masa para. La metodología se divide en tres partes. La primera es la preparación de la masa, en la cual se incorporan los ingredientes como la harina, el azúcar, la levadura, entre otros. Luego tomamos una muestra para análisis, diluimos la levadura en agua y añadimos en la masa. Después de esto, amasamos los ingredientes durante aproximadamente 10 minutos y tomamos una muestra para el reómetro y otra para el texturómetro. La segunda parte, realizamos la prueba en el reómetro, en la cual abrimos la llave del reómetro, quitamos el seguro, encendemos el chiller y posteriormente el equipo. Luego calibramos el equipo sin platos. Colocamos el plato alineando las marcas presentes en el plato y el pistón girando en la parte superior. En este momento realizamos nuestra segunda calibración. Acto seguido, realizamos el mapeo del equipo, bajamos los platos hasta alrededor de 5 milímetros y preparamos nuestra muestra. Seleccionamos el método Steady State Flow, bajamos el plato y presionamos Play. Este proceso demora entre 10 y 15 minutos. Una vez finalizado el análisis de la primera muestra, desmontamos y lavamos el equipo para nuestra siguiente medición. La tercera y última parte de la metodología es realizar la prueba en el texturómetro. Para esto encendemos el equipo y ensamblamos la celda de carga en 5 kilogramos. Abrimos el software de control del equipo, en este caso Exponent, e ingresamos al menú. Colocamos el accesorio que es un cilindro de 10 milímetros y calibramos la altura del equipo. Ingresamos al menú Test Configuration e ingresamos el nombre de la prueba y el tipo de la prueba. Damos clic en el botón Run a Test, ingresando la distancia de 45 milímetros. Y por último seleccionamos la muestra y damos clic en Run Macro. Hola, yo voy a hacer la presentación de resultados y el análisis. Entonces, para esto, primero presentamos dos gráficas, la cual viene a ser la fuerza versus el tiempo del pan en el día 1 con levadura y sin levadura. En el caso de no tener levadura, encontramos que los valores de firmeza y dureza son los siguientes: 2585.2 newtons y 4092. Lastimosamente, en el caso de con levadura, cuando se agregó la levadura fue demasiada agua y además de eso no fue la temperatura correcta, fueron a 25 grados Celsius. Entonces, por lo tanto, solo podemos ver un pico que de hecho es muy pequeño, por eso nos hicieron las dos gráficas lapadas, porque al hacerlo era casi imperceptible, ya que una está en escala de 5000 y la otra está en una escala está de miles y la otra en escala de cientos. Y pues encontramos que la dureza fue de 392. Para el caso, pues
Como mencioné antes, tenemos las siguientes durezas y firmezas con levadura y sin levadura, y pues encontramos una ausencia en el pico de firmeza. Entonces, el anterior comportamiento en el caso de no tener levadura se puede explicar debido a la cantidad o al porcentaje que hay de amilosa y amilopectina en la harina de trigo. La harina que se usó fue harina de trigo, la cual viene a ser de 28 y 72% respectivamente, o en el orden que lo dije. Como bien sabemos, la amilopectina es una molécula de alta densidad en el sentido que su estructura es más compleja a comparación de la amilosa. Y como podemos ver, hay mayor proporción de amilopectina versus amilosa en la harina de trigo, por lo cual cuando no agregamos la levadura se pudo obtener ese resultado de una firmeza y dureza considerable, ya que precisamente para obtener amilopectina, para obtener esta dureza se necesita una alta cantidad de amilopectina, que es la encargada de mantener como esa dureza del pan. Entonces, pues es intuitivo que sin agregar la levadura hayamos obtenido resultados buenos. Y pues acá podemos ver la relación directa entre la composición de la molecular a escala molecular y los resultados en cuanto a la masa. Podemos ver esa relación que existe. Ahora bien, para el caso de la levadura, ahí sí no podemos decir como mucho en cuanto a estos porcentajes. Lo que sí podemos decir es que sabemos que la levadura se activa a una temperatura de 32 grados Celsius y nosotros la manejamos a una de tan solo 25. Entonces lo que creemos o cuál fue la explicación detrás de que se haya obtenido estos resultados pues tan malos en cuanto a la dureza y la firmeza del pan es que precisamente no se tuvo la activación necesaria de la levadura y esta terminó fue muriendo en vez de activarse, y por eso fue que pues precisamente la poca dureza que quedó por agregarla eh, pues eh, no, es que ni siquiera se mantuvo la dureza, la firmeza que se tenía, sino que pues simplemente se apagó esa dureza, esa firmeza al añadir una levadura muerta, y además de eso pues más cantidad de agua, que ya hizo que la masa fuera totalmente acuosa y sin que tuviera su proceso debido de gelificación. Entonces, ya para la segunda parte, acá comparamos es la fuerza versus el tiempo en el día 2 de la masa sin levadura y la masa con levadura en el día 2 también. Entonces podemos ver que en el inicio se tiene un cambio efectivo en la dureza y en la firmeza. Para el caso de la masa sin levadura vemos que la firmeza aumentó 341.3 unidades netas, mientras que la dureza disminuyó 393.4 unidades netas. Entonces, como bien sabemos, cuando la masa se deja en reposo y la levadura se activa, o bueno, empieza un proceso de fermentación. En este caso no se tenía, estamos acá hablando que no se tiene levadura, sin embargo eso no implica que no haya proceso de fermentación, ya que pues hay ausencia de oxígeno y pues se empieza a generar todo este proceso. Entonces por eso podemos decir que, o podemos comprobar que efectivamente el tiempo es una variable significativa a la hora de medir los parámetros de la masa. ¿Y esto porque pasa? Como dije anteriormente, se lleva a cabo el proceso de fermentación, y al ya el proceso de fermentación pues sabemos que se liberan dióxidos de carbono y eso hace que la masa crezca. Al hacer que la masa crezca, precisamente esto favorece la elasticidad de la masa, entonces podemos ver que su firmeza aumenta, mientras que como su firmeza aumenta mientras que la dureza disminuye, ya que pues se vuelve más elástica, entonces efectivamente es más firme, pero la dureza pues como al ser más elástica pierde un poco esa propiedad. Ahora bien, pues hicimos una relación bastante sencilla, por decirlo así, en donde calculamos pues estos cambios netos. Sabemos que en 16 horas se tuvo estos cambios netos, entonces ¿cuántos son en 32? Y terminamos encontrando que si se dejan 32 horas, 2 días, entre comillas, esta masa, la firmeza vendría a ser de 5170,
mientras que la dureza bajaría a un valor de 3698. Pero pues como digo, esto es una asunción entre comillas como simple, sin embargo pues creo que es una buena aproximación. Ya para el caso de la levadura, pues simplemente vemos que hay un decremento en su dureza de 292,2 unidades. Entonces, pues, como dije antes, ahí se sigue llevando el proceso de fermentación y tal vez al dejarlo estas 32 horas, al dejarlo estas 16 horas, pues lo único que pasó fue que como que se llevó el proceso de fermentación y eso entre comillas ayudó un poco a la elasticidad y por eso disminuyó su dureza. Pero pues como mencioné anteriormente, la activación de la levadura no fue exitosa y todo esto pues desencadenó una serie de errores, por decirlo así, en la masa, lo cual provocó pues resultados tan bajos. Y por último, vamos aquí a hablar sobre ya el pan horneado. Entonces, como vemos, tenemos dos gráficas, una naranja que viene a hacer referencia al pedazo de pan y otra que viene a ser, uy, me disculpa, es al revés, una que hace referencia al pan completo y la otra que hace referencia al pan, al pedazo de pan. Quedaron mal las leyendas. Pero bueno, como podemos ver, o es un resultado bastante intuitivo, el pan completo tiene una mayor dureza, puesto que con este se dejó con la corteza y la corteza aporta pues significativamente a este resultado. Mientras que el pedazo de pan solo tuvo, pues a comparación de la dureza del pan completo fue 11.937 versus la del pedazo de pan que fue 3.760. Por último, pues también se iba a graficar el esfuerzo versus la fuerza, sin embargo esta gráfica no, pues no tenía sentido alguno porque se sabía que se usaba un 40% de esfuerzo y pues daban exactamente los mismos valores, eh, por lo cual pues creemos que tal vez no hubo fallas por lo de que se tenía el pan con levadura, con la levadura, bueno, algo falló en cuanto al tema de los datos, por eso no mostramos la gráfica porque es pues bastante incoherente. Pero bueno, pues dejando eso de lado, ya en el caso de pues analizar lo que pasó por detrás, podemos ver con claridad que el pan completo presenta una variación de 11.937 G versus 3076 G de el trozo de pan. Pues por lo que decía antes de que como el pan completo se deja con corteza, pues tiene sentido que sea más duro. Ahora bien, para el caso de por qué hay tanta variabilidad, de por qué se presentan tantos picos, lo que podemos creer es que a la hora del amasado tal vez no se tuvo un amasado uniforme y esto generó ciertas grumosidades o capas indeseadas en el pan que se puede asemejar, por ejemplo, a una masa de hojaldre. Entonces, por lo cual, precisamente cuando se hace la extrusión de la masa, em, pues a veces se encuentra como con capas y a veces no se encuentra con capas y eso es lo que genera como tanta variabilidad, porque pues las capas ejercen resistencia, la dureza, y en ciertas partes se encuentra y en otras no. Entonces pues podemos decir que por culpa de eso fue que se presentó como esa variabilidad de datos y pues ya eso hace parte de las conclusiones, sin embargo sí como que es importante que los factores como la activación de la levadura, el tiempo dejando fermentando la masa y un buen proceso de amasado son variables muy significativas a la hora de conseguir resultados en la masa. Y pues de allí viene a ser tan importante como este estudio, ya que pues para muchas empresas viene a ser bastante importante sacar una masa de alta calidad. Entonces, pues eso sería todo para el caso de análisis y presentación de resultados. Bueno, ahora bien, finalmente, respecto a las conclusiones, evidenciamos que la viscosidad disminuye a mayor tiempo de fermentación y la viscosidad disminuye con respecto a la fuerza aplicada. Esto se debe ya que el tiempo de fermentación al ser aumentado degrada o disminuye las proteínas de la masa, generando menos elasticidad y por ende menos viscosidad.
Esto también pasa cuando la masa se amasa uniformemente. Finalmente, logramos evidenciar que la fermentación tiene un efecto sobre las propiedades reológicas de la masa de pan.